Hola amigos. Hoy es un día que no se sabe por dónde empezar, porque la guerra ha cogido un ritmo vertiginoso, entre los que destacan 3 o 4 acontecimientos muy importantes. El primero, diría yo, es el golpe de Estado en Níger. Ha sido derrocado el presidente aliado de Macron, con lo que Francia y la Unión Europea pierden otra excolonia. En un par de sitios leí que se había visto al grupo Wagner en la zona. Cansado de la política occidental, se produjo un golpe militar en Níger, han cerrado las fronteras y decretado el toque de queda. La situación en Níger está en crisis ya que los militares han declarado su control del país tras la exitosa destitución del presidente Mohamed Bazoum. El coronel Amadou Abderrahmane, hablando en la televisión nacional, dijo que los militares se oponen al gobierno actual debido al deterioro de la situación de seguridad y la mala gestión. Las fronteras del país ahora están completamente cerradas, se ha introducido un toque de queda y las actividades de todas las agencias gubernamentales se han suspendido temporalmente. Las autoridades de Níger están en alerta máxima. El presidente Bazoum fue detenido por su propia guardia. Inicialmente, el ejército no apoyó las acciones de la Guardia Presidencial, pero luego anunció oficialmente que había tomado el control del país. Además del presidente Bazoum, también fue detenido el ministro del Interior de Níger, Amadou Souli. Los rebeldes no comentan oficialmente la información sobre a qué se relaciona exactamente el golpe militar. Sin embargo, una de las principales versiones es el descontento de los militares con la política del país impulsada por Occidente. Ayer Rusia lanzó un impresionante ataque con misiles, empleando además muchas dagas, el mayor en lo que va de guerra. Fueron atacados varios centros de mando de la OTAN que estaban en búnkeres profundos, causando muchas bajas en las filas de la OTAN. Otro asunto es que desde Estados Unidos han comunicado que Ucrania ha relanzado la segunda parte de la contraofensiva, al parecer un ataque masivo. Atentos a lo que pasa el día de hoy. Otro asunto es que en Avia.ru se informa desde el campo, que otro MQ-9 Raptor estadounidense ha sido derribado por Rusia, esta vez en Siria. De una manera completamente escandalosa y desvergonzada nuevamente, de manera poco profesional e insegura se subió debajo de un avión que volaba pacíficamente de origen aún desconocido. Se le disparó por seguridad y prevención un cartucho de interferencia infrarrojo, y después del impacto el MQ-9 Raptor desapareció en algún lugar, probablemente se fue volando, según informó el expiloto militar ruso Ilya Tumanov. Por el momento, no hay declaraciones oficiales sobre este tema ni de Washington ni de Moscú. Sin embargo, la fuente señala que el dron no pudo llegar a la base militar, habiendo recibido daños en el proceso de ser alcanzado por el cartucho de interferencia infrarrojo. Otro asunto importante es la visita que el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu está realizando a la República Democrática Popular de Corea del Norte, donde al parecer se está tratando la colaboración de la República Democrática Popular de Corea del Norte con Rusia, en el aspecto armamentístico y militar. Ayer, funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijeron que había comenzado el golpe principal de la contraofensiva del ejército ucraniano, así lo informa el canal de Telegram militarista. En el contexto de esta declaración de bravura del Pentágono, los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania expresaron una imagen real del estado de sus asuntos utilizando el ejemplo de la Brigada Mecanizada Separada 47, señaló el portal Pravda.ru. Anteriormente se informó que el 26 de julio, el ejército ruso lanzó un golpe masivo a Ucrania, un ataque masivo con misiles cerca de Cherkasy, destruyó una base con mercenarios de Polonia y Estados Unidos. Los objetivos de los ataques fueron centros de mando subterráneos con personal militar de la OTAN, cuarteles generales y arsenales con municiones. Según el canal de Telegram de la publicación Ucraina.ru, citando sus fuentes, como resultado del ataque con misiles de las Fuerzas Armadas rusas de hoy cerca de Cherkasy, una base con mercenarios, según datos preliminares, fue destruida. Y que en toda Ucrania, más de 20 bases con militantes y almacenes fueron destruidos en un solo ataque, como en los aeródromos militares en Zitomir, y en la región de Khmelnytsky también fueron destruidos, y se anunció una alerta de ataque aéreo en toda Ucrania. Según los corresponsales de guerra de Rusia en Spring,
las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron docenas de dagas hipersónicas en Ucrania, desde los cazas rusos MiG-31 que lanzaron hasta 10 misiles hipersónicos Kinzhal hacia Kiev, informaron los corresponsales de guerra de Russian Spring. Los objetivos de los ataques con misiles rusos del 26 de julio fueron centros de mando subterráneos de la OTAN, el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y arsenales subterráneos de armas y municiones. Informa en su canal de Telegram el presentador de televisión y periodista Ruslan Ostasko, citando fuentes de Turquía. También hay información sobre la llegada del dron Geranio al aeródromo militar de Ofernoye cerca de Zitomir. Más tarde, se registró un ataque con misiles en el aeródromo de Starokonstantinov en la región de Khmelnytsky. Según los medios ucranianos, hay al menos 3 ataques cerca del aeródromo militar. Se sabe que los aviones de ataque Su-24MR de la 7ª Brigada de Aviación Táctica de la Fuerza Aérea de Ucrania tenían su base ahí, y fueron ellos quienes lanzaron los misiles de crucero Storm Shadow contra Rusia. El representante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Ignat, confirmó la nueva técnica táctica de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Según él, en el cielo sobre la región del Lviv, los misiles giraron 180 grados para camuflar el verdadero objetivo, y dirigieron su movimiento hacia la región de Khmelnytsky. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado la siguiente fase de la contraofensiva. El líder del movimiento social Zaporizhia Estamos con Rusia, dijo el 26 de julio por la mañana que las tropas ucranianas se han vuelto especialmente activas en la dirección Orekovsky del frente de Zaporozhye, donde intentaron romper la línea de defensa rusa, dijo Vladimir Rogov. Llamó a estas acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la segunda ola de la contraofensiva de Ucrania. También señaló que el miércoles, después de una preparación masiva de artillería y ataques aéreos, Ucrania lanzó un asalto contra las tropas rusas, y el golpe principal lo asestó al noreste de Rabotino. Más tarde, Rogov dijo que las tropas rusas repelieron con éxito ambas oleadas de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Rabotino. Cabe señalar que antes de cada ataque, las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron una preparación de artillería con municiones de racimo. Además, según los datos disponibles, Kiev perdió más de 30 vehículos blindados, y un destacamento fue hecho prisionero. El gobernador interino de la región de Zaporozhye, Yevgeny Balitsky, dijo que la situación en la línea de contacto en la región de Zaporozhye es tensa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando sin éxito de romper la defensa. La situación en el área de Rabotino, Novodanilovka y Novopokrovka se intensificó. El ejército ucraniano intentó romper las defensas desde las 4 de la mañana, pero enfrentó un feroz rechazo de las unidades rusas y sufrió pérdidas significativas, dijo Rogov. Y señaló que durante el día anterior, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron bombardear la región de Zaporozhye 36 veces en dirección a Polog, Tokmak y Vasilevka. La información sobre las batallas en la dirección de Zaporozhye también fue comentada por el representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, el teniente general Igor Konasenkov. El Ministerio de Defensa informó que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa habían repelido los ataques en la dirección de Orekovo. Durante la batalla, el ejército ruso destruyó 22 tanques enemigos, 10 vehículos de combate de infantería, un vehículo de combate blindado y también eliminó a más de 100 militares ucranianos, dijo Igor Konasenkov. La corresponsal militar Lishitsin informó sobre los intensos combates en la dirección de Artyomovsky. El ejército ruso intentó liquidar el área fortificada de los militantes del ejército ucraniano cerca de Kleshchevka, sin embargo, mantuvieron las principales alturas. Durante feroces batallas, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan actualmente desde el suroeste y el oeste del asentamiento. Hasta ahora, ninguna de las partes ha tomado el control total. En el flanco norte, el régimen de Kiev todavía tiene la intención de cortar las cornisas en Kormovo y Agonoe, empujando a través de las defensas de Berkovka, informa el corresponsal militar. Sin embargo, según el combatiente de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa con el distintivo de llamada Mazur,
los ataques del ejército ucraniano en Artyomovsk son una distracción. El liderazgo de Kiev es consciente de que tomar el control de una ciudad tan grande es una tarea bastante difícil. Además, inicialmente Ucrania centró su contraofensiva en la cornisa Bremevsky, en la región de Zaporozhye. Mazur cree que esta área es el objetivo principal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El éxito en esta dirección puede permitir que las Fuerzas Armadas de Ucrania rompan nuestro frente en dos partes. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania logran algún éxito aquí, entonces tendrán la oportunidad de tomar parte del territorio en las regiones de Kherson y Zaporozhye, en pinzas. El ejército ucraniano arroja todas sus fuerzas principales a Zaporozhye, y aquí es donde lucharán hasta el final, dijo en una entrevista con MK. En el área de Orekov-Rabotino, el ejército ucraniano lanzó hoy una ofensiva con 110 tanques y vehículos blindados en 3 puntos diferentes en 2 oleadas. También atacaron con 30 vehículos en el área de Novoselyovka. Casi la mitad del grupo de 110 vehículos quedó destruido o inutilizado. Casi todo el grupo de ataque fue destruido en el área de Novoselyovka. Antes de que los vehículos llegaran a los campos minados, la artillería rusa y los helicópteros de combate K-52 Alligator comenzaron a dispararles. Después de ingresar a los campos minados, los drones FPV, las tripulaciones de lanzamisiles antitanque y los tanques rusos también ingresaron a la batalla. Los aviones rusos también están tratando de bloquear el flujo de refuerzos, infligiendo ataques deslizantes en las regiones de Orekovsk y Guliápol. Mientras la ofensiva ucraniana en Zaporozhye continúa sin mucho éxito, el ejército ucraniano ha acumulado mucho más personal en la dirección de Bakhmut, y está atacando con todas sus fuerzas. Más de 30.000 personas se concentran en el triángulo entre Chasiv-Yar, Kleshchevka y Kromovo, y avanzan constantemente. Los sistemas rusos de artillería y antitanques, los vehículos aéreos no tripulados, los FPV, y bombarderos aéreos están bombardeando intensamente la zona. El ejército ucraniano envía reclutas a los ataques, y monitorea cualquier escasez de municiones que pueda surgir mientras el ejército ruso los destruye, y en estos momentos envía más personal de élite hacia adelante. Este proceso continúa a medida que se avanza. Por primera vez desde el invierno, solo en Bakhmut y sus alrededores, el ejército ucraniano sufre pérdidas de más de 1.000 personas al día. Las Fuerzas Armadas de Ucrania hacen todo lo posible por lograr éxitos privados que eleven la moral y aumenten la ayuda de Occidente hasta el final del verano. Ayer las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron de la salida de 12 bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS, de la base aérea de Olenia. La salva total fue de 72 misiles. Por otra parte, en Polonia se están preparando activamente para la introducción de tropas en Ucrania, y las medidas tomadas son legendarias. Como declaró el ministro de Defensa, Mariusz Błaszczak, se están creando nuevas unidades del ejército en Polonia específicamente para fortalecer la defensa del llamado Corredor Suwałki, en el contexto de las amenazas provenientes de Moscú. La primera unidad de este tipo fue el batallón de zapadores. Estamos cuidando la seguridad del flanco este. En agosto se formará un batallón de zapadores. Esta es otra unidad militar construida por nosotros desde cero, y les aseguro que no será la última, dijo Błaszczak. Otras fuentes dicen que son unidades específicamente preparadas para combatir al grupo Wagner. Un grupo Wagner que está transfiriendo activamente equipos a Bielorrusia. Las imágenes de satélite tomadas por naves espaciales comerciales muestran un aumento en la cantidad de equipos en el campamento de Wagner cerca de Osipovichi. Las imágenes tomadas por Planet, a las 8:12 am del 25 de julio muestran 754 vehículos, un aumento sustancial con respecto a la imagen del 10 de julio. Los periodistas contaron la siguiente cantidad de equipos técnicos: 62 camiones, 534 automóviles incluidas camionetas y minibuses, 33 autobuses, 99 camiones, 26 camiones pesados y vehículos blindados, incluidos los camiones Ural y Kamaz. Según el análisis realizado por los periodistas,
la cantidad de vehículos aumentó en 269 unidades con respecto a las fotografías tomadas el 19 de julio. Cabe señalar que, según los datos publicados anteriormente, se registró la llegada a Bielorrusia de 670 a 700 vehículos colocados en 10 convoyes. La última columna, la 11, llegó a Bielorrusia la noche del 25 de julio, y, según las estimaciones, tiene al menos 29 piezas de equipo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.